Hola mis babies, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos súper bien. Yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo y bienvenidos a la Spooky Season. Por fin hemos llegado a esa época del año que a mí personalmente me encanta. Estamos en el mes de Halloween y os tengo preparadas muchísimas cosas. Ya he aterrizado, ya he vuelto de vacaciones, sí, estoy afónica. One more time, I'm sorry, lo estoy pasando fatal, es terrible porque encima estoy afónica en la peor semana, no sabéis el trabajazo que tengo. Bueno, en fin. Por eso esta semana va a ser más tranquilita, vais a tener los vídeos de siempre, pero a partir de la semana que viene sí que vais a tener vídeos extra de temática Halloween, o sea, algo más misterioso, tenebroso y todo eso, pero bueno, que los lunes y los jueves va a ser la temática de siempre, aunque muchos de los casos van a estar en la categoría de True Crime, ¿eh? No va a ser todo paranormal ni nada, ni mucho menos. La cosa, este es el primer vídeo que grabo después de mis vacaciones. Estoy un poco nerviosa porque como que me está costando, llevaba ya 2 semanas sin grabar y esto al final se entrena, chicos, así que I'm sorry si estoy un poco espesa. Contaros cosas, he grabado bastantes cosas sobre todo en Nueva York, de temática de misterio, pero las he grabado todo en formato vertical, así que lo vais a tener en TikTok y en Instagram, ¿ok? Porque yo grabo con el móvil y es un lío grabar así, grabar así. Al final también estaba de vacaciones y se me hacía todo bola, así que he decidido, pues eso, traeros esa temática ahí. Recordarte que estoy preparando el vídeo de experiencias paranormales de mis seguidores, así que te dejo por aquí el email donde me puedes dejar tu experiencia paranormal o alguna sugerencia respecto a qué vídeos quieres ver. Y pues creo que no os tengo que contar nada más. Sí, bueno, este caso es muy fuerte. Este caso sucede en España y es que es Halloween total porque de verdad, o sea, vamos a hablar de Drácula o algo parecido, o sea, es una absoluta locura. Decidme en los comentarios si conocéis el caso. Antes de comenzar, si te gusta la temática o te gusta lo que hago, pues te puedes suscribir, darme un like y todas esas cosas. Ya sabes que me puedes seguir en todas las redes sociales y decirte también que en la cajita de descripción te dejo algunos descuentos. Ahora sí que sí, no me enrollo más y comenzamos. Por cierto, no te he dicho nada, pero esto de aquí son unas manitas o algo así. Lo he intentado, estoy intentando hacer maquillajes de Halloween, pero chicos, no es nada fácil. Así que bueno, es eso, para si no lo habéis intuido. Ahora sí, comenzamos con el caso. Bien, chicos, el protagonista del caso de hoy es Álvaro Rafael Bustos Ruiz. Él nació en Córdoba en el año 1954. Este caso, por cierto, va a transcurrir en los años 70, como os digo, en Córdoba, que es el sur de España. Estamos en España, sé que también hay Córdoba, creo que en Argentina, pero estamos en España. Y resulta que en el año 1972, Álvaro Bustos, nuestro protagonista, con 18 años, comienza a triunfar en la música con su grupo de música del cual es él el cantante, y este grupo se llama Trébol. Resulta que ellos sacaron una canción que se llamaba Carmen y pues lo petó en toda España, tanto que comenzaron a hacer conciertos, ir a programas, bueno, hacer una gira por toda España y por todas partes sonaba esta canción. El grupo Trébol lo fundaron inicialmente Carlos Catalá y Jorge Crespo. Álvaro Bustos se unió un poquito más tarde. Después del éxito de Carmen vinieron otras canciones como Pajarillo, Música eres tú y María Rosa. Sin embargo, ninguna de estas canciones tuvo el éxito tan brutal que tuvo la canción Carmen. Entonces, el grupo Trébol comenzó a ver cómo cada vez les llamaban menos, hacían menos conciertos y ya el tema de la gira se acabó por completo. Intentaron hacer alguna que otra canción más, pero poco a poco se dieron cuenta que el grupo Trébol había fracasado porque pues es que nadie les escuchaba. Así que Álvaro Bustos lo que decidió fue irse del grupo y comenzar su carrera en solitario siendo cantautor y sacando algunas canciones como por ejemplo Salve la Paz. Esta canción fue grabada pero finalmente no salió a la luz, pero aún así Álvaro Bustos por su parte tampoco
tuvo éxito. Con todo esto y viendo pues que la música no había triunfado, Álvaro decide volver a su tierra natal, a Córdoba, justamente a la calle San Eulogio 14 de Córdoba. Resulta que Álvaro vivía en la casa familiar, era una casa con varias plantas que tenía entradas independientes. En esta casa también vivía su padre, del cual ahora vamos a hablar porque no tenían una buena relación. La cosa es que Álvaro era considerado un chico muy abierto, muy simpático, que siempre lidiaba cuando había peleas y era la típica persona que intentaba hacer que todo el mundo se sintiera bien. Era considerado como una persona pacifista que creía en la paz en el mundo y en general un buen tío. Evidentemente, tras su fracaso musical, es normal, como es normal, pues no estaba tan contento como estaba antes de marcharse. Empezaba a tener un comportamiento raro en el sentido de que estaba más aislado, no quería hablar tanto con la gente e incluso comenzaron a sentir que estaba esquivo, o sea, que no quería hablar con sus amigos y que pasaba muchísimas horas en su casa solo. Además, como Álvaro en este momento no tenía ni oficio ni beneficio porque el tema de la música no había salido, estaba haciendo alguna que otra chapuza de electricista, o sea, hacía algunos trabajos de electricista, pero él no estaba trabajando en ese momento. De Álvaro se sabe que tiene dos hermanos, un hermano más mayor quien es veterinario y una hermana pequeña de la cual no se sabe los años ni nada. Y vamos a hablar ahora sí de la relación de Álvaro con su padre. Resulta que el padre de Álvaro era Manuel Bustos, un hombre de 70 años al momento de los hechos. Él era un reputado catedrático de violín y concertista, era una eminencia en Córdoba. Además que había sido director del Conservatorio de Música de la ciudad durante años. Sin embargo, Álvaro y su padre se llevaban muy mal porque resulta que el matrimonio de los padres de Álvaro pues no había funcionado y se habían divorciado. Pero es que resulta que 11 años antes de lo que os voy a contar a continuación, la madre de Álvaro perdería la vida por un cáncer. ¿Qué pasa? Que Álvaro estaba ultra apegado a su madre, o sea, era como la razón de su vida, estaba súper apegado con ella y no tanto con su padre. Entonces comenzó a echarle la culpa a su padre de lo que le había pasado a su madre. Esto hizo que padre e hijo se distanciaran muchísimo a pesar de que estaban viviendo en la misma casa, pero como os he dicho, Álvaro vivía en la primera planta y su padre en la planta de abajo. Prácticamente ni se saludaban. Sí es verdad que el padre le dejaba una pequeña paga, que esto me hace gracia porque no se hablaban, pero el padre le dejaba una pequeña paga a su hijo y no quería saber nada de él pues por rencillas familiares. La cosa es que todo esto comienza a ir a peor cuando Álvaro Bustos, nuestro protagonista, comienza a interesarse por el ocultismo, comienza a leer la Biblia satánica, comienza a practicar sesiones satánicas. O sea, no me quiero meter demasiado en este tema porque lo desconozco, pero sé que no tiene por qué ser nada malo, yo soy plenamente consciente de ello, pero en este caso la actitud de Álvaro estaba cada vez a peor. Empezaba a decir cosas sin sentido. Comenzó también a adorar a Sándor Lavey, o sea, al fundador de la iglesia de Satán. Pintó su casa de negro y tapó las ventanas también con mantas para que no entrara nada de luz a la habitación. Y esto, como os digo, también lo habían notado los demás familiares de Álvaro y sus amigos, ya que Córdoba pues al final es pequeña y mucha gente se conocía. O sea, decían, este chico, después del batacazo que ha tenido con el tema de la música, pues se ha quedado un poco tocado, ¿no?, de la cabeza. Total, con todo esto llegamos al momento de los hechos, que es el 4 de enero de 1987. Y quiero hacer un parón para deciros que ya sabéis que yo suelo contar las cosas un poco así, dadas la vuelta para sorprenderos más, igual narrativamente hablando, pero es que en este caso os voy a contar las cosas de forma cronológica porque es que vais a flipar. Como os digo, Álvaro regresa a su casa y no se sabe muy bien por qué ese día Álvaro va al baño de su casa, y él tenía una cortina de ducha que estaba sujeta a un palo de madera, que este palo pues estaba a su vez pues sujetado a la pared, ¿no? Sacó este palo y lo partió
en dos con su pierna, un palo de madera, y comenzó a afilar con una lija este palo, haciendo literalmente una estaca muy puntiaguda. Después de esto, y según contaría él mismo más tarde, guardó esta estaca que él había hecho entre su cinturón y el jersey que tenía puesto y bajó a la parte del piso de su padre, que como os he dicho, era una casa con diferentes pisos y su padre ocupaba el piso de abajo. Total, Manuel Bustos, el padre de Álvaro, dormía en la planta de abajo, en su habitación que siempre la solía tener cerrada. ¿Qué pasa? Que a las 11 de la noche él ya estaba durmiendo y ve cómo alguien abre la puerta y se encuentra a su hijo entrando a su habitación. Entonces no entiende nada qué hace su hijo abriendo la puerta para entrar a la habitación, porque además os he comentado que la relación padre-hijo era pésima. Nada más entrar a la habitación de su padre, Álvaro comenzó a tirar sal por todos los muebles de la habitación de su padre. Según Álvaro, esto era para purificar el ambiente, ya que esto lo había leído en sus manuales de brujería. Y después de eso descolgó los espejos que había en la habitación de su padre y los puso al revés, los apoyó en el suelo y les dio la vuelta. Según él, según Álvaro, esto era para que el alma de su progenitor no fuera a ninguna otra dimensión y le pudiera atacar. Heavy. O sea, tú imagínate estar en la cama, que te despierte tu hijo con el cual no tienes relación, empiece a echar sal por toda la habitación, a descolgar los espejos de la cama y de la casa, bueno, de la habitación, y darles la vuelta. Álvaro se sentó en la cama de su padre y le empieza a exigir que le diga cuál ha sido su único acto de bondad, a decirle que si se arrepentía de sus actos, que él era el inicuo, el impío, Satanás, y que por qué le había arrebatado la vida a su madre. Evidentemente, el padre de Álvaro Bustos estaba muy asustado, no entendía lo que estaba sucediendo, así que intentó incluso levantarse de la cama y marcharse de la habitación, pero no le fue posible porque su hijo lo paró. Forcejearon, Álvaro no permitió que su padre saliera de la habitación y es más, le quitó la parte de arriba del pijama. ¿Y qué os pensáis que sucedió en este momento? Pues sí, Álvaro sacó de su espalda, de la parte que tenía él escondida, la estaca que él mismo había fabricado de la barra esa de madera de su habitación y gritando con muchísima fuerza: "Va de retro, maligno, va de retro", le clavó esa estaca en el pecho a su padre con tantísima fuerza que le traspasó el corazón, los pulmones, llegando incluso a la columna vertebral. Después de hacer esto, Álvaro hizo distintas oraciones. Él realmente creía que su padre era el maligno, era el Satanás y era el culpable de, bueno, pues todas las cosas malas que sucedían en el mundo. Así que, por una parte, estaba triste porque había acabado con la vida de su padre, pero estaba orgulloso de haber salvado a la humanidad. Estuvo vigilando el cuerpo de su padre durante varias horas y después lo bajó a la cochera de su casa para meter el cuerpo en su coche. Para ello desmontó el asiento del copiloto y envolvió el cuerpo con una manta y lo puso en ese hueco. Después de eso, como si no hubiera pasado nada, se fue a dormir y a la mañana siguiente comenzó, lo que tenía que hacer, ¿no? Porque él estaba, como os estaba comentando, salvando al mundo de Satanás. A la mañana siguiente, Álvaro condujo su coche hasta la Sierra Cordobesa, donde quería encontrar un sitio para poder quemar el cuerpo de su padre y repartir las cenizas. La cosa es que antes de salir de casa llamó a un muy buen amigo suyo para pedirle ayuda para eliminar al diablo, mejor dicho. Claro, el amigo estaba hablando por teléfono con Álvaro y decía, ¿qué? Total, que como no entendía muy bien lo que le estaba diciendo su amigo y estaba un poco preocupado por él, quedó efectivamente con Álvaro y
se asomó simplemente al coche y se dio cuenta de que en el coche asomaba un pie. Se asustó muchísimo, inventó una excusa y se fue corriendo otra vez para la ciudad de Córdoba y llamó de inmediato a la policía. La policía desde ese momento comienza a buscar a Álvaro Bustos, pero él estaba haciendo sus cosas. Por otro lado, a la casa familiar, la casa que compartía Álvaro con su padre, llegaba la limpiadora del hogar, una señora que limpiaba todos los días en esta casa. Pica a la puerta, pero bueno, antes de picar, mejor dicho, ve una nota escrita por Álvaro que pone: hoy tómate el día de vacaciones. Esto le parece a la señora muy extraño porque ella sabe que Álvaro últimamente está muy extraño, ¿no? Le parece muy raro porque ella ha subido a limpiar la casa de Álvaro Bustos y ve, bueno, la parte de arriba, y ve cómo todo está a oscuras, ha pintado todo de negro, hay un montón de velas por todas partes y además también ha visto la Biblia esta satánica que él tiene y la mujer está un poco preocupada, ¿no? Encima pues la casa está cerrada, su jefe, que realmente es el padre de Álvaro, no le ha dado fiesta y esta nota, pues, le parece todo muy raro, ¿no? Total, que la señora se dirige a la casa del hermano de Álvaro Bustos, que como os comentaba era veterinario, y le explica pues eso, que no puede entrar, lo de la nota y que le parece raro. Resulta que, como es normal, el hermano de Álvaro decide ir a la casa de su padre. Él sí que tiene llaves, entra dentro de casa, está todo removido y se da cuenta que desde la habitación de su padre hasta la cochera hay un reguero de sangre bastante importante y sabe que algo ha pasado. Entonces ya hay varias personas buscando a Álvaro. Por otro lado, tenemos a Álvaro dando tumbos por la sierra cordobesa. Su amigo le había dejado solo, se había ido a llamar a la policía, no sabía qué hacer y mientras está conduciendo encuentra una finca que se llama La Priorita y se cuela dentro de esta finca. Es una finca con un terreno bastante grande y se cuela rompiendo básicamente el alambrado. Se mete y en un lugar de esta finca hay leña, o sea, sí, leña, ¿no? Para hacer fuego. Lo amontona, intenta hacer una pira funeraria para poner el cuerpo de su padre encima y quemarlo. Pero cuando él está a punto de hacerlo todo esto, resulta que el hijo del señor que cuida esta finca le pilla y le dice: ¿qué haces tú aquí? Resulta que Álvaro le dice: no, mira, es que yo conozco a los dueños de esta finca y vengo a comenzar a hacer el fuego para hacer una barbacoa. Total. El hijo dice: este chico está mintiendo, se lo va a decir a su padre y evidentemente el señor que vigila esta finca le dice: amigo, te vas para tu casa, tú aquí no puedes estar. Este señor contaría a posteriori a la policía que sí que es verdad que Álvaro Bustos tenía las manos manchadas de sangre, pero que pensó que era porque efectivamente se había colado en la finca cortando el alambrado, que él no vio el cuerpo de su padre en ningún momento y que además Álvaro Bustos, a pesar de haberse colado en esta finca, fue muy cordial, o sea, tuvo un trato muy bueno con él y le habló perfectamente. ¿Qué pasa? Que Álvaro no pudo lograr su cometido y él, en su cabeza, tenía claro que si no quemaba el cuerpo de su padre, o sea, para él, Satanás, iba a resucitar. Entonces, por si acaso, cogió un cuchillo y cortó el tendón de Aquiles de su padre. Bueno, los tendones de Aquiles de su padre, que son, bueno, los tendones, la parte de atrás del talón, por si resucitaba Satanás, o sea, su padre, no le pudiera hacer nada y no pudiera huir. Además, lo tuvo muy vigilado. ¿Qué pasa? Que regresa a Córdoba ciudad con el coche y ese día se iba a celebrar la cabalgata de los Reyes Magos. Fuerte esto. Álvaro aparca el coche en la calle con el cuerpo de su padre ahí metido, ¿vale? Se va a ver la cabalgata. Sí que es verdad que algunos testigos ven como Álvaro está más desorientado de lo normal, le ven más extraño de lo normal, pero tampoco, o sea, el chico pues tenía sus cosas, o sea, que tampoco ven que esté muy raro, hasta que Álvaro considera que ya han pasado horas suficientes para él quedarse tranquilo de que Satanás
o sea, su padre, vaya a resucitar. Según él y según lo que él había leído, cuando tú acababas con el inicuo, con Satanás, tenías que asegurarte, o sea, pasar unas horas prudenciales para asegurarte que éste no fuera a resucitar. Él consideró en ese momento que ya habían pasado las horas suficientes y entonces se fue a entregar a la comisaría. Después de ver la cabalgata de Reyes, o sea, esta no se la perdió. ¿Qué pasa? Que mientras estaba yendo a la comisaría, la policía lo vio y lo detuvieron in situ. Él no se opuso a la detención, estaba completamente tranquilo, dijo que había hecho su labor, que la había hecho para salvar a la humanidad y también comenzó a decir que él era la reencarnación de Jesucristo y que venía al mundo para salvarlos a todos. Afirmaba también que había acabado con el maligno, que estaba muy triste porque había perdido a su padre, pero que había logrado que el inicuo, que es Satanás, pues saliera del cuerpo de su padre. Como te puedes imaginar, la ciudad de Córdoba estaba completamente en shock, era algo muy heavy lo que había sucedido, evidentemente por la brutalidad del acto en sí. Yo no me quiero imaginar el miedo que tuvo que sentir Manuel Bustos al ver a su hijo de esa manera y en el momento que sacas una estaca, tío, una estaca. Ese hombre tuvo que pasar realmente mal. El hermano de Álvaro Bustos reconoció a la policía que hacía un tiempo su hermano había dicho que había sido iluminado por unas revelaciones y que llegaría a conocerse y que él llegaría a conocerse en todo el mundo. Todo esto al hermano le pareció muy raro, pero pensaba que es que su hermano estaba metido pues en esas cosas ocultistas y que al final que era pues yo que sé, una etapa, ¿no? Que ya se le pasaría. Álvaro Bustos fue examinado por el psiquiatra Carlos Castilla de Pino, que evidentemente pues, puede determinar que Álvaro padecía esquizofrenia y psicosis paranoica crónica. Álvaro fue llevado a juicio medio año después de todo lo que os he contado y en el juicio se dio parte de que Álvaro no podía ser, o sea, tenía que ser inimputable porque tenía una enfermedad mental muy grave, estaba metido en este momento en una crisis, en una psicosis paranoide y que no se le podía juzgar como que él había hecho un acto queriendo, por así decirlo. Básicamente pues estaba en un delirio. Además, el propio psiquiatra forense dijo que Álvaro era irrecuperable. Con todo esto queda completamente claro que Álvaro efectivamente no puede ser juzgado, tiene una enfermedad mental, pero es que lo re fuerte que viene ahora es que el fiscal del caso, quien era Narciso Ariza, dijo que mientras estaba hablando en un momento dado con Álvaro Bustos, Álvaro le dijo: sí, he acabado con mi padre porque en su cuerpo estaba el maligno, pero creo que el maligno ha salido del cuerpo de mi padre antes de que yo acabara con él y ahora habita el cuerpo de mi hermana. ¿Qué pasa? Que él tenía una hermana pequeña, como os había comentado antes, y este señor, o sea, el fiscal, tenía miedo de que este hombre saliera de la cárcel, del psiquiátrico de fuera y atacara a su hermana pequeña porque él estaba ahora convencido de que el maligno estaba en el cuerpo de la joven. Fue ingresado entonces en un centro psiquiátrico con la nota de que no debería de salir nunca porque estaba en peligro la vida de su hermana y a partir de ese momento, desde el momento en el que Álvaro Bustos ingresó en el psiquiátrico, no se ha vuelto a saber absolutamente nada más de él. Fuerte este caso, o sea, me parece mega, ultra, súper fuerte que una persona que además había sido famosa en ese momento, wow. O sea, vale, sí, estaba por medio de una enfermedad mental, como que no era consciente de lo que estaba sucediendo, no lo hizo aposta, está claro, no se le puede juzgar de esa forma, pero qué fuerte, qué miedo tuvo que tener este hombre. O sea, el padre, qué miedo tuvo que tener. Espero que te haya gustado, siento que estoy un poquito espesa, pero ya vuelve todo, ya empiezo a rodar nuevamente. Espero que si te ha gustado pues me dejes un like y todas esas cosas. Y ya sabéis que os como vuestra cara.